De pronto, Colombia está en llamas y el país todo está en una zozobra. La izquierda comienza a hacer un verdadero golpe civil de azonadas violentas por todos lados con la intención de desestabilizar a Colombia. Muchos boatos corren que detrás de eso hay una inteligencia del G2 cubano y hasta de la inteligencia de Maduro. Buses llenos de venezolanos dicen que están viniendo y que llegaron, por ejemplo, a Medellín o que están yendo para otras partes del país de manera tal a prestarse a todo este tipo de azonadas con la intención de generar un caos y una intimidación. También dicen mucho que hay el dinero del narcotráfico por detrás y el dinero de las FARC, quienes están también por detrás de la organización y de la inteligencia de algo que se ve muy articulado. Estoy aquí, tengo el honor de tener al general en reserva, Gustavo Rincón, precandidato para la presidencia por el Partido Conservador. ¿Por qué es importante esta entrevista con un general con tan grande currículum de servicio al país? Porque el general Rincón se ha especializado en seguridad nacional y puede ser en ese sentido con todo como un baluarte de defensa de nuestra querida Colombia durante tantos años de servicio, puede tener mucha experiencia y perspicacia para analizar los acontecimientos. Nos será de grande ayuda para saber cómo actuar frente a estas jornadas de violencia. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. Un cordial saludo a todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada, a los que invitamos a suscribirse a nuestro canal de Pensamiento Católico para analizar los acontecimientos y tener una idea clara, objetiva, idónea y saber qué hacer en función de cómo van corriendo estos acontecimientos. De manera muy especial, saludamos al general en reserva, Gustavo Rincón, quien nos ha hecho el honor de acompañarnos hoy. General, un cordial saludo para todos los amigos del Centro Cultural Cruzada que lo estamos escuchando. Es un honor y vamos a estar ávidos en oír las respuestas a las preguntas que quisiera yo exponerle. Doctor Luis Fernando Escobar, director del Centro Cultural Cruzada, amigos que nos escuchan, reciban un cordial saludo. El honor es para mí estar con ustedes y poderles expresar algo que en mi concepto es supremamente grave lo que está sucediendo en Colombia. En Colombia, como lo mencionó el doctor Escobar, existen manos criminales de venezolanos, de cubanos, de los narcoterroristas de las FARC, de los narcoterroristas del ELN y de un gran contubernio de las organizaciones de izquierda que lo único que quieren es formar el caos, llevar a la desconfianza total del pueblo colombiano para ellos llegar a su objetivo final, la toma del poder por las armas. Eso lo tienen previsto desde el Foro de Sao Paulo y lo han venido cumpliendo paso a paso y nos va a llevar a una situación tan delicada como la que vivió Chile, que desestabilizaron al país, lo llevaron al caos, a la anarquía, y el presidente Piñeros cedió
todo lo que pidieron los vándalos. Como les venía diciendo, el problema de Colombia ha sido una situación programática de la izquierda comunista que nos va a llevar a la situación que vivió Chile y está viviendo Chile. Primero fue la desestabilización del país, o sea, el sometimiento de los vándalos a todo un pueblo chileno para que accediera a entregarles el poder mediante una constitución. Aquí en Colombia están siguiendo todos los pasos. No conformes con lo que le quitaron al pueblo colombiano con la constitución del 91, ahora quieren copar y llenar sus objetivos, que es la toma del poder combinando todos los medios de lucha. Y uno de esos medios es el vandalismo, las acciones armadas y todo lo programado en Sao Paulo está sucediendo acá en Colombia. No olvidemos lo que pasó aquí en Colombia el 9 de abril. El 9 de abril se puede repetir. No olvidemos que el 9 de abril estaba en Bogotá Fidel Castro. Y según dice la historia, él fue el que asesinó a Gaitán y mostró con el dedo diciendo, ese fue el que lo mató. Y ese fue el que el pueblo colombiano lo linchó. Entonces, la situación en el país pasó de ser crítica a caótica. ¿Por qué? Porque están paralizadas las vías de entrada a todas las capitales. Las capitales están desabastecidas en víveres frescos, están desabastecidas en productos para la agricultura. Y lo más triste, la clase más azotada, los campesinos, han tenido que derramar la leche y botar sus productos toda vez que no los pueden sacar al mercado. Entonces estamos sacrificando a una de las clases más desprotegidas, que es el campo. Y lo que es paradójico, los que dicen los narcoterroristas que ellos van a proteger. Ustedes han observado en las ciudades el vandalismo a la propiedad pública y privada. Y eso es el asomo. ¿Se imaginan cuando un narcoterrorista dirija al país? Va a ser el caos, porque ellos no van a hacer manifestaciones, ellos van a hacer expropiaciones. Entonces esto es un plan muy bien organizado, muy bien dirigido contra un Estado indefenso, porque no tiene las normas legales para impedirlas. Yo les recuerdo que según la Constitución todos nacimos libres e iguales, pero esa libertad llega hasta el punto tal que no vayamos a pisotear los derechos de los demás. Y en estos momentos, 50.000 o 20.000 o 200.000, los que quieran ponerle,
no pasan más de 500.000 vándalos. Están pisoteando los derechos de los 50 millones de colombianos que repudiamos, que no aceptamos y que le pedimos al presidente de la República tome las medidas necesarias que la Constitución y las leyes le otorgan para brindarnos la seguridad. Es un deber del Estado colombiano proveer la seguridad a todo el pueblo colombiano y cuidar de la vida, honra y bienes de todos nosotros. Entonces, en estos momentos, yo lo único que le pido al pueblo colombiano es que rodeemos al presidente de la República, rodeemos a la fuerza pública, que son los que están poniendo los muertos, los heridos. Pero lo más triste es que están mandando policías desarmados a controlar a unos vándalos que tienen fusiles, que tienen pistolas y que tienen toda clase de armas contundentes, armas que son más letales que una pistola o que un revólver. Un garrote, una piedra, una bomba molotov puede causar más daños a los que causa un disparo con una pistola o con un fusil. General, muy interesante su apreciación y yo creo que es la apreciación más o menos del gran conjunto de los colombianos de bien, que somos mayoría, solo que la impresión que quiere dar la izquierda es que ellos son mayoría, pero realmente son piquetes de extremistas con órdenes subversivas. Yo quería preguntarle a usted, en base a lo que acaba de decir, entonces para usted, ¿a usted le parece que hay un inminente peligro de un colapso de las ciudades, que se queden sin provisiones, un colapso porque tal vez queden abrumadas la policía y las Fuerzas Armadas porque comiencen a hacer piquetes por todos lados y comiencen a parar las carreteras y quizás la invasión a alguna guarnición militar, de incendios de CAIS, etcétera, etcétera? ¿Hay alguna inminencia de un colapso que pueda ser fatal para el orden institucional? En la actualidad, doctor, en mi concepto, estamos ya colapsados porque la fuerza pública no tiene los mecanismos jurídicos para que su actuar no sea señalado mañana como violación de los derechos humanos. Es que aquí en Colombia hay derechos humanos para los bandidos, pero no para los integrantes de la fuerza pública o para el colombiano de bien y el colombiano de pie. Aquí hay derechos humanos es para bandidos. Entonces, yo les recuerdo que yo también tengo derechos humanos y tengo derecho a ejercerlos. Hay un problema muy delicado, doctor. La población civil en este momento se está armando. Si los vándalos entran a las propiedades, van a haber vándalos dados de baja. Y esperamos que la justicia obre como debe de actuar, en justicia, no en injusticia. Que vayan a decir, no, fue que hizo exceso uso de la fuerza. Era que usted con solo una arenga los había podido persuadir. ¿Persuadir a criminales? No, a esos criminales toca ir con toda la fuerza de la ley y también con toda la fuerza que tengamos los ciudadanos
para defender nuestros bienes, para defender a nuestra familia, para defender a nuestros vecinos. Entonces, y también, ¿por qué no decirlo, doctor? Para defender en estos momentos a la fuerza pública y al gobierno que no ha tomado las medidas necesarias para reprimir y para evitar que, como digo, un puñado de vándalos quieran arrinconar a 50 millones de colombianos que pedimos a gritos: señor presidente, por favor, haga uso de las normas, decrete la conmoción interior y expida los decretos que tiene que expedir para que otra vez volvamos al orden, ejerzamos la autoridad y le brindemos al pueblo colombiano la seguridad para que haya inversión, para que no haya fuga de capitales y para que todos podamos vivir sin la zozobra de ser atracados, secuestrados y humillados. Hoy, un padre de familia, si no sale a trabajar, su familia se muere de hambre. Pero si sale a trabajar, sale con la zozobra de no volver sano y salvo a su casa. Entonces esto tiene que cambiar, doctor. Los vándalos no nos pueden ganar. Sí, muy cierto. General, a propósito de lo que usted dice, por lo visto usted está de acuerdo, igual que todos nosotros y la mayoría de los colombianos, en la necesidad urgente de decretar la ley de conmoción interior, porque como usted mismo dice, realmente ya estamos desbordados y corremos el riesgo, en base a nuestro derecho de legítima defensa, muchos colombianos comenzar a defender nuestra propia familia, nuestra propia integridad y nuestro patrimonio. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Ejecutivo duda tanto en decretar la ley de conmoción interior? ¿Qué se puede hacer a ese respecto? Tal vez una campaña de invitación, de insistencia, de presión de los colombianos al Ejecutivo, ¿o qué sugiere usted? Debemos por todos los medios, escritos, hablados, de pedirle al presidente y recordarle que él fue elegido por mayoría y le estamos pidiendo con toda la consideración del caso que nos representen, porque si no nos representa, va a pasar que todo el pueblo colombiano va a hacer uso de todos los elementos que disponga para evitar a seguir siendo humillados y ultrajados. No es posible que aquí en Bogotá, en el barrio donde yo vivo, muchos colombianos, muchos amigos les esté tocando pagar hoteles o alojarse en otras partes porque los vándalos no les permiten entrar a sus alojamientos. ¿Eso es los derechos que están ellos exigiendo? ¿Dónde están los derechos de nosotros? Entonces, ellos están diciendo que están peleando por los derechos de los más necesitados. Pero es que nosotros no podemos disfrutar de nuestra vivienda. Los colombianos que viven, por ejemplo, aquí en Bogotá, en Soacha, y que trabajan aquí en Bogotá, no tienen transporte.
se levantan a las 4 de la mañana para poder llegar a su trabajo a tiempo. Y salen a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y llegan a sus casas a la 1, 2 de la mañana. ¿Les parece eso, que eso es justicia? ¿Les parece que ellos no tienen el derecho de la locomoción, de la libre locomoción? ¿Les parece que nosotros ya estemos desabastecidos por causa de unos dirigentes que detrás de los vándalos han invertido grandes cantidades de dinero productos del narcotráfico para desestabilizar el país, tomarse el poder y entonces oprimir al pueblo colombiano, pero congraciarse y convivir con los narcotraficantes, como está pasando en Venezuela? Entonces yo sí le pido al pueblo colombiano que nos armemos de valor, salgamos a respaldar al gobierno, pero también para exigirle que él, como director del barco, que lo dirija bien, que no lo lleve a la deriva, sino que lo lleve a un puerto seguro. En estos días, con grandes bombos y platillos, están diciendo que van a dialogar con los vándalos, con las centrales obreras, con los profesores. Y ellos estaban diciendo que no a la reforma tributaria. Dijeron ya no a la reforma tributaria, pero ellos ya están exigiendo más. Y cada día seguirán exigiendo otra cosa, hasta que lleven a Colombia a colapsar totalmente. Entonces, las medidas que debe tomar el Ejecutivo deben de ser en el momento oportuno y aplicarlas con el rigor que se necesita. A los vándalos no se puede legislar para Dinamarca, sino yo digo es para Cundinamarca, para todos los colombianos. Y todos los colombianos, la gran mayoría, apoyamos al gobierno, apoyamos la democracia, apoyamos a la Iglesia Católica, hoy ultrajada y por qué no decir humillada. Pero lo más triste, la gran mayoría del pueblo colombiano es católico. Y no levantamos la voz ni levantamos una mano para defenderlos, para defendernos nosotros. Es que nosotros somos la iglesia. No solo allá una mole de ladrillo, o no solo los que llevan el hábito. No, todos nosotros somos colombianos y todos debemos de respaldar a esa iglesia, porque esa iglesia nos pertenece. General, muy cierto y muy de acuerdo. Aquí entra también un aspecto que quisiera su opinión. Viendo todos los desmanes, el gran público, la gran mayoría de esos violentos no pasan de 20 años. Son niños o jóvenes que no pasan de 20 años. Es decir, aquí se ve que hay una proliferación a la manera de células de terrorismo urbano que solo pueden ser organizadas y reclutadas por el FECODE, una asociación sindicalista de educadores en Colombia que tiene un cuño marxista y que quiere instruir en el marxismo a todas las nuevas generaciones a la vista y paciencia del gobierno,
y a la vista y paciencia también de los padres de familia. Y por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Porque a mí me da la impresión que el PECODE es criptofarc. No tengo los elementos y las pruebas y las evidencias, pero sí uno nota que son compañeros de ruta y que en ese sentido se articulan perfectamente. ¿Qué se puede hacer para controlar ese peligro terrible que hay en reclutar toda nuestra juventud para posibles células de terrorismo urbano? Eso ha sido un mal de hace muchos años. Nuestra educación ha sido infiltrada y hoy nuestros niños no van a que les enseñen. Nuestros niños van a ser adoctrinados en el sistema comunista, un sistema que ha traído desastres a los pueblos que lo han querido imponer o que lo impusieron. Entonces, la única forma es, doctor, decretar la conmoción interior, expedir los decretos reglamentarios y suficientes para modificar los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. De esa forma, pienso que es la única manera de enderezar el rumbo que lleva el país. El barco ya está por estrellar. El barco se quiere hundir y nosotros los colombianos no lo podemos dejar hundir. No nosotros somos más que los vándalos. Somos más, pero somos desunidos, general. Y Sí, en ese sentido, sí, dígame, por favor, general. Estamos muy desunidos porque no piensan lo que nos va a suceder. Piensan no, eso le sucede es únicamente al vecino. Vinieron por mi vecino y yo no dije nada porque no era mi familiar. Vinieron por mi hermano y yo no dije nada porque no era mi hijo. Vinieron por mí y nadie dijo nada porque yo era el último. No esperemos que eso suceda. No esperemos que eso suceda. Las decisiones se deben de tomar en el momento y en el lugar indicado. Y estamos, como dicen, no en el abismo, estamos en el hueco. Y nos toca salir del hueco. Peores situaciones ha vivido Colombia. Pero también hemos tenido una gran capacidad de reacción cuando realmente nos presentamos delante de un peligro inminente. Y en ese sentido, ¿qué recomienda usted a los colombianos para proteger al país y protegerse a sí mismos? Porque yo creo que si mostramos la realidad con todo su peligro, podemos despertar a ese gigante. ¿Le parece bien eso, general? Claro. Nos referíamos al iniciar esta conversación. Colombia también es un gigante dormido. Toca comenzar a despertarlo. Eso le corresponde al Ejecutivo. Le corresponde a los medios de comunicación, no como ahora que está sucediendo, que algunos medios de comunicación satanizan los actos en defensa de la vida propia y la de los colombianos que está ejerciendo la Policía Nacional. Y les dicen, es que están masacrando a la juventud, están masacrando a los jóvenes, están masacrando a los que marchan por una cosa justa.
No, señor, el vándalo no tiene una cosa justa por marchar. Esos vándalos, la gran mayoría están subsidiados por el gobierno colombiano. Y eso también se debe de acabar. Nosotros no podemos formar un país de mantenidos. Nosotros debemos de formar un país de trabajadores echados para adelante, pero no durmiendo como están ahora, sino trabajando con empleos dignos que le den satisfacción a la persona de haber comprado su casa, su carro, de haber dado estudio, porque recibió un buen trabajo. Pero es que ahorita lo único que estamos haciendo es volviendo a un país de mendigos. Y un país de mendigos nunca sale adelante, doctor. Si lo que quiere el comunismo es volvernos mantenidos, volvernos más pobres y darnos, como dicen, el sustento diario para tenernos, y excúsenme la expresión, como cerdos enjaulados, que nos botan un grano de maíz y con ese grano de maíz nos conformamos. No, el pueblo colombiano ha sido un pueblo batallador, ha sido un pueblo que no se ha doblegado a nadie. Y ha sido un pueblo que ha superado las dificultades. Y un adagio muy grande que dice que es mejor morir de pie que vivir arrodillado y humillado toda una vida. Yo estoy dispuesto a morir de pie y creo que todos los colombianos lo están dispuestos a eso, y no arrodillados y humillados como los quieren los narcoterroristas del ELN, de las FARC y del M-19, porque ninguno de esos grupos se ha desmovilizado. Muy cierto, general. Creo que es un buen mensaje para que el doctor Duque por fin decrete la ley de conmoción interior y sobre todo que no vaya por la línea de ceder para no perder, ir capitulando y aceptar toda una serie de proyectos de ley socialistas, como quien dice, para aplacar a la feria, a la fiera, irle dando carne, sino mantener el respeto y la defensa de nuestra nación y de nuestras instituciones. En ese sentido, general, ¿usted tiene un último comentario o recomendación para hacer antes de terminar esta entrevista tan importante para todos nosotros? Sí, doctor, mire, yo pienso que el doctor Duque comete un grave error: dialogar con dos personajes siniestros para Colombia y para el pueblo colombiano. Uno es Petro, un integrante del grupo narcoterrorista más sanguinario que ha existido en Colombia. Recordemos o recuerden por qué lo llamaban el Cacas. Y también recuerden que él fue el artífice de las cárceles del pueblo, que eran huecos a 3 metros de 2 por 2, donde los secuestrados tenían que hacer todas sus necesidades. Y a él, como lo llamaban el Cacas, era porque llegaba a botarles el excremento que él hacía. Por eso lo pusieron el Cacas. Y otro es con un tipo que entregó al país a los narcoterroristas de las FARC, que arrodilló al Estado colombiano
y que lo llaman santos. Son dos tipos nefastos que no pueden tomar decisiones porque las decisiones que ellos tomen son las que ya conocemos. La de la entrega, la del desastre, la de la postración, la de la humillación y la del gasto innecesario como fue o como fueron las conversaciones de La Habana, que allá no fueron conversaciones, sino la postración del Estado, la rendición del Estado colombiano al narcoterrorismo. Y fuera de eso, la crisis económica que estamos viviendo hoy es culpa de esos malos acuerdos, porque estamos manteniendo una justicia que no es justicia como la JEP, justicia elaborada por bandidos para bandidos y su propio beneficio. La Unidad Nacional de Protección se está gastando el 80% de sus recursos en darle protección a unos bandidos que humillaron y ultrajaron al pueblo colombiano por más de 60 años. ¿Dónde está la igualdad? Y fuera de eso, estamos manteniendo y engordando a unos sinvergüenzas allá en los sitios de despeje o de concentración. Les estamos pagando 1.800.000 porque secuestren, porque adoctrinen niños. Y el Estado colombiano no puede hacer presencia. O sea que tenemos un Estado dentro del Estado colombiano. Entonces son dos personajes nefastos que deben de salir de la vida terrorista que han metido aquí al pueblo colombiano. Y si no lo hacen, el gobierno nacional, la justicia, debe tomar medidas. No es posible que estos incitadores no vayan a la cárcel. Y si hay necesidad de que todos los promotores de este vandalismo vayan a la cárcel, deben de ir, porque aquí debe de haber recuperar el orden, imponer la autoridad mediante la justicia y brindarle a todo el pueblo colombiano la seguridad que requerimos para que no lleguemos al sitio donde nos quiere llevar una guerra civil. Eso sería lo más nefasto que nos puede pasar. Pero es que los buenos somos más y no nos vamos a dejar a seguir que estos vándalos nos humillen y nos destruyan la propiedad privada, la integridad física, y debemos de darle todo el apoyo, todo el respaldo al gobierno y hoy particularmente a la fuerza pública, que es la que está sufriendo los rigores del vandalismo. No es posible que saquemos a un policía con un escudo mientras hay vándalos armados con fusiles, con pistolas y con toda clase de armas contundentes. No, y la fuerza del Estado debe ser superior a la fuerza que emplean los vándalos, porque si no se vuelve es un juego donde los perjudicados es la fuerza pública, porque tienen que dejarse golpear, asesinar, como sucedió en Soacha con el capitán de la policía, que fue vilmente masacrado, pero que escasamente los medios de comunicación lo mencionaron. Si hubiera sido un vándalo,
de esos le hubieran hecho el despliegue más grande que se puede hacer, indicando que fue la fuerza pública la que cometió ese crimen. Entonces, hoy está, como dicen, Colombia al revés. O sea que los pájaros le tiran ahora las escopetas. Ahora tenemos que pedirle permiso a los vándalos para salir de nuestras casas, cuando eso es un derecho que si los vándalos no los quieren pisotear, el gobierno nos los debe restablecer. Y si no nos los restablece, por falta de gobernabilidad, pues vamos a llegar a lo que yo dije. Vamos a llegar a una guerra civil donde nos enfrentaremos todos contra todos, y eso es lo que no debe de permitir un gobierno que fue elegido por mayorías. Muchísimas gracias, general. Ha sido una entrevista muy completa, muy importante, y pues es un llamado a que el gobierno de Duque decrete la ley de conmoción interior y no preste oídos a esa nueva internacional comunista que se llama Organización de las Naciones Unidas, porque ellos solamente favorecen a la izquierda y están ahora queriendo maniatar a las fuerzas del orden en Colombia, exigiendo que cedan en su intento por mantener la protección de la gran mayoría de los colombianos. Un gran saludo, general, y muchas gracias nuevamente por esta entrevista tan importante. Gracias a usted, doctor, y a todos los directivos e integrantes del Centro Cultural Cruzada por esta oportunidad. Para mí, en realidad, sí es muy honroso que ustedes me escuchen, porque sé que ustedes son todos hombres y mujeres de bien, que quieren para el país lo mejor. Que ustedes, como muchos colombianos, estamos identificados en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. Yo les mando un saludo muy cordial. Yo les pido nuevamente que apoyemos al gobierno, apoyemos a las instituciones, apoyemos a la fuerza pública, pero también apoyémonos nosotros, unámonos. Nosotros somos más. RS, doctor. Muchísimas gracias, felicitaciones y éxitos en su labor tan patriótica, general. Gracias, doctor. Muy amable, muy gentil.